Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda José Aguilar del Ciclo de Intercambio Cultural. Ahora quería hablar acerca del nuevo presidente del Consejo de Ministros, elegido por Pedro Castillo. Lamentablemente es preocupante, a pesar de los discursos de moderación que presenta Pedro Castillo, algunos diarios del extranjero nos pintan un panorama un poco triste. Voy a comenzar a leer Reuters. Este periódico originalmente es en inglés, está traducido y así lo voy a leer. El presidente Castillo de Perú nombra a un miembro del partido marxista como primer ministro, probablemente asustando a los inversores. El presidente peruano Pedro Castillo nombró el jueves a Guido Bellido, miembro de su partido marxista, como primer ministro, una medida que probablemente asustará aún más a los inversores, que desconfían de un nuevo gobierno de izquierda que también enfrentará resistencia en el Congreso. Bellido, un congresista electo, es miembro del autodenominado Partido Marxista-Leninista Perú Libre, con el que Castillo ganó la presidencia este año. Su nombramiento subraya la influencia que tendrá Perú Libre en la administración de Castillo, que finalizará en 2026. Castillo incluso en su discurso inaugural el miércoles, a menudo ha tratado de adoptar un tono moderado en cuestiones económicas, incluso cuando los miembros de su partido redoblan en mensajería del extremo izquierdo. Aún así, Bellido y el resto del gabinete deberán ser confirmados por el Congreso liderado por la oposición, donde la oposición izquierdista de Bellido enfrentará una dura resistencia. La mayoría de los votos del Congreso están en manos de los partidos de centro y de derecha. La juramentación de Bellido se llevó a cabo en la ciudad de Ayacucho, en el sur de los Andes, donde Castillo, hijo de campesinos andinos, ganó por aplastamiento. Bellido, de 42 años, oriundo de la cercana región andina de Cusco, habló en idioma indígena quechua, como parte de su juramento. Es poco conocido en los círculos políticos centrados en Lima y tiene una maestría en economía, y recientemente trabajó para las estadísticas del gobierno de Perú, agencia INEI. Es probable que el nombramiento de Bellido asuste aún más a los inversores que esperaban que Castillo apartara la mirada de su partido de extrema izquierda en busca de su liderazgo político. La bolsa de valores y el sol del Perú se han desplomado desde que Castillo se convirtió en el probable ganador de las elecciones, aunque el puesto clave del Ministerio de Finanzas sigue vacante. Las fuentes han dicho a Reuters que es probable que el papel lo desempeñe Pedro Franque, un economista moderado de izquierda. El partido Perú Libre está dirigido por Vladimir Cerrón, neurocirujano y marxista, admirador de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Cerrón no pudo postularse para la presidencia ni asumir un cargo en el gabinete debido a cargos de corrupción pasados. Tristemente, en el panorama nacional tampoco es algo positivo. Se recuerda de él que es defensor del terrorismo. Inclusive me llegaron algunos archivos, unas fotos que me preocupan, que dicen que él habría tenido contactos con Sendero Luminoso y con su líder histórico, Abimael Guzmán. Muy peligroso. Ojo, aquí quisiera hacer un paréntesis. No quiero confirmar nada, solamente me quedan dudas y preocupaciones. Les muestro la foto. Pero esto no es lo único. En un reportaje en Cusco también aparece, y esta noticia se hizo nacional. Vamos a compartir la nota. 6:56. Guido Bellido, virtual congresista de Perú Libre, cuestionó a una periodista cusqueña por atacar a Sendero Luminoso. Hace 4 años, el nuevo parlamentario rindió homenaje en sus redes sociales a una... Se llama Guido Bellido Ugarte, con 18.882 votos consiguió una vacante por Perú Libre para el Congreso. Pongan atención a lo que responde cuando preguntan acerca de Sendero Luminoso. El país estaba en desastre. Y por eso realmente hay gente, peruanos, equivocadamente han tomado un camino. Ya, ¿cómo? Esos no son peruanos. ¿No son peruanos? Nuevamente estamos viviendo una infiltración senderista
en los partidos políticos. El congresista electo y ahora presidente del Consejo de Ministros aceptó que rindió homenajes a Edith Lagos, una peligrosa. Esto lo aceptó frente a la periodista de Inca Visión de Cusco. Es una expresión asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresar. Es una peruana, en primer lugar, nacida en el país y ha tenido una postura, un planteamiento, ¿no es cierto?, en el proceso de nuestro país. Que ella ha hecho tanto daño al país. Ella es una de las que comandaba estas llamadas las guerrillas para enfrentamientos, por ejemplo, con las comunidades campesinas, con los policías, las incursiones armadas. Edith Lagos fue miembro de Sendero Luminoso, escapó del antiguo penal de Ayacucho y a los 20 años ya dirigía columnas terroristas. En la zona de Andahuaylas fue abatida cuando emboscaban a una patrulla policial. No solo eso, realizó incursiones contra comunidades campesinas y los llamados yamaunas, es decir, los comités de autodefensa. Y cuando vinieron en la huelga magisterial a sacar para protestar, yo dije no salgan y no dejé salir a mi salón. Resulta que vino la Edith Lagos, porque le habían pasado que había alguien que se oponía, y empezaron casi a romper la puerta. Abrimos y inmediatamente ella entró y me lanzó una patada, ¿no? Y me dijo, miserable, me dijo, el partido va a cobrar algún día todo el daño que estás haciendo con la guerra popular. Ella ya hablaba de la guerra popular. Así es que sacaron a todos los estudiantes y más tarde quemaron 2 o 3 camiones de la Policía Nacional. Yo no sabía que era una sanguinaria. Que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, que ha tomado una postura, ¿no es cierto?, y ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a Sendero Luminoso. Edith Lagos fue sepultada con la bandera de Sendero Luminoso. Contra comunidades campesinas, policías y miembros de las Fuerzas Armadas en 1982. Desde Chumbivilcas, el virtual congresista de Perú Libre negó que tenga relación con grupos subversivos. Yo aclaro que Guido Bellido absolutamente no tiene que ver, no tiene ninguna vinculación con ninguna otra organización fuera de la ley, más al contrario, somos militantes plenos de Perú Libre. Y nuestro partido político Perú Libre es un partido de izquierda socialista. No hay grises en este tema. Homenajear un Terruquista es apología al terruquismo. Ahora, después de ver todo esto, dime, ¿tú qué piensas? ¿Estás preocupado como yo o simplemente piensas que todo es una exageración? La verdad, yo pienso que debemos estar alertas. Todo el pueblo. No podemos permitir que dando la mano nos tomen el codo y pasen hasta el hombro. Amigos, hay que estar preparados. Y si te ha gustado mis comentarios, déjame un like y comparte para que esta información se difunda a más peruanos. Están bailando. Acercando a bailar. ¿Qué cosa Vas de bailarín, vas a bailar.
Continuamos, les damos la bienvenida